El miércoles pasado vimos el tema unos a otros. Nuevamente es ese unos a otros, pero por el Evangelio y su Espíritu. Unos a otros por el Evangelio y su Espíritu. Acompáñame por favor a tu Biblia, al Salmos 19. Este salmo empieza, ¿no?, con una alabanza, una adoración a la creación de Dios. Hay varios versículos que ponen al sol, ¿no?, como parte de ese de ver la creación de Dios y cómo recorre, ¿no?, cómo hace un camino. Y dentro de esa adoración viene esto que te voy a leer. Salmos 19, versículo 7 al 11, en la versión NBI. Cuando estés ahí, por favor, dices amén para ir en la misma sintonía. Ok, Salmos 19, 7. La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las ordenanzas del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado. Son más dulces que la miel que destila del panal. Por ellas queda advertido tu siervo. Quien las obedece recibe una gran recompensa. Leíamos el domingo pasado cuando Jesús menciona el sábado no fue hecho para el hombre, no fue hecho para el sábado, sino el sábado para el hombre. Y eso tenía que ver con la ley, ¿verdad? El cuarto mandamiento. Y era preguntar, ¿no?, sobre ese peso. Pensemos ahora, nuevamente la Escritura nos lleva a esa ley, a ese mandato. ¿Qué es lo que hace? Y ¿qué nos corresponde a nosotros o qué hace en nuestras vidas? Versículo 7, primero dice que la ley del Señor es perfecta. ¿Qué es algo perfecto? Algo que no tiene mancha ni tacha, es algo perfecto. Esa es la ley, es perfecta. No necesita más ni menos, no se le puede quitar ni añadir, es perfecta. ¿Por qué? Porque infunde nuevo aliento. Nos anima la ley, la enseñanza, nos da nuevas fuerzas. ¿Te ha pasado estar sin ánimo, sin aliento? Pero vas a la ley del Señor, al mandato de Dios, a la enseñanza, y puedes encontrar nuevo aliento, puedes tener nuevas fuerzas, así, ¿no? Como imaginemos, ¿no?, cuando se poncha una llanta, necesita aire, y al llenarse, pues nuevamente empieza a girar, a rodar ese auto y a ir a donde tiene que ir. La ley es perfecta y tiene esa capacidad de darnos ese ánimo, ese aliento, esa fuerza, ese aliento, ¿no?, de Dios para nuestras vidas. Y dice que también es digno de confianza. ¿Qué es algo digno de confianza? Pues algo que no tiene, no es digno de confiar. ¿Por qué? Dice, da sabiduría al sencillo. ¿Quién es alguien sencillo? Alguien que reconoce, también se entiende como alguien sencillo, como un niño, ¿verdad? Como cuando Jesús dijo, les aseguro que el que no se hace como un niño no entrará en el reino de Dios. Y hay versiones donde traducen así, ¿no?, como sencillo o como un niño. Y eso es lo que hacen. Es la ley, pero esa parte que a nosotros nos toca. Ser como niños. Un niño
cree, un niño es agradecido, un niño se sorprende, un niño es moldeable, un niño es alegre, o sea, hace una transformación el mandato. ¿En quién? En darle al sencillo que le da sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Aprender a tomar buenas decisiones, darse cuenta qué es lo correcto, qué no es correcto y tomar esas buenas decisiones. Más allá de un conocimiento es aprender a vivir, saber vivir, tomar buenas decisiones, repito, y obvio, esa sabiduría pues hace, ¿no?, de esa persona alguien, ¿no?, obvio sabia, pero que sabe vivir, aprende, es alguien sabio en pocas palabras. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Cantábamos una canción, ¿no? La alegría está en la persona, no en el corazón de quien ya conoce a Jesús. Y decía Matías, ¿no?, algo así, no entendí, hay que alegrarse, bueno, así lo entendí, perdón si no lo dijiste así, Matías, pero era alegrarnos, ¿no?, de cantarle a Dios. ¿Qué hacen entonces esos preceptos de Dios que son rectos? Alegran el corazón. ¿Cómo es cuando hay un corazón alegre? ¿Cómo es una persona con un corazón así? Pues obvio, se ve, se transmite, es una bendición, es un ánimo, es alguien, ¿no?, que uno quiere estar al lado de alguien así, se quiere contagiar, contagia. Eso es lo que hace el precepto. Es claro, dice, da luz a los ojos. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? ¿Te has sentido con ese espíritu iluminado, con esa fuerza, ¿no?, en tu interior, ¿verdad?, que viene no de nosotros, no de nuestra capacidad, sino de ese mandato de Dios que es puro. Y dice aquí, alumbra los ojos. Es una metáfora, es un decir, pero tiene que ver con la espiritualidad. ¿Te acuerdas lo que dijo Jesús en Mateo sobre los ojos? Dice, si tus ojos son buenos, ¿cómo estará tu cuerpo? Iluminado. Pero si tus ojos son malos, ¿cómo estará? Dice, y si la luz que hay en tus ojos resulta, ¿no?, ser oscuridad, qué profunda será la oscuridad. Podemos tener los ojos así, pero podemos no tener esa luz que viene precisamente de ese mandato de Dios, de que el mandato pueda iluminarnos, nuestro entendimique nos pueda dar dirección, nos pueda dar esa fortaleza, nos pueda dar eso que es difícil muchas veces explicar, pero que realmente se siente, que tú lo sientes cuando hay algo, ese fuego en el corazón, ese fuego en ti, que te da esa dirección, esa guía, y que se ve también, ¿verdad?, cuando alguien está con esa espiritualidad, con esa intimidad, con esa luz. Y eso es lo que hace el mandato, y es claro, y transforma. El temor del Señor es puro, permanece para siempre, ¿no? Y ya menciona, ¿no?, al final, quien obedece, obvio, ese mandato, esa enseñanza, recibe una gran recompensa. El título, ¿no?, de la prédica es unos a otros en el Espíritu, en el Evangelio. Lo que estamos leyendo es el Evangelio. Evangelio son las buenas noticias, son las buenas nuevas. A través de su palabra, Dios nos quiere bendecir, nos quiere dar un mensaje de ánimo. Quiere, si estamos apachurrados, apagados, como dicen por ahí, quiere infundir aliento, quiere darnos nuevas fuerzas, quiere que nuestro espíritu brille, nuestro entendimiento, quiere, ¿verdad?, transformarnos, darnos sabiduría, alegrar el corazón. O sea, hacer algo que solamente Dios puede hacer. El Evangelio.
ese espíritu. Fíjate lo que estamos en el Antiguo Testamento, ahora vamos por favor al Nuevo, en Efesios 1, versículo 13 al 14, está Pablo hablando a los Efesios, y antes de eso da gracias por ellos, les menciona, ¿no?, lo que como que ellos fueron escogidos, que Dios los llamó, y parte de eso en el versículo 13 y 14 dice, Efesios 1, 13 al 14, gracias a Cristo, también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de su salvación, y abrazaron la fe, fueron sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo que Él había prometido. Versículo 14, este Espíritu es el anticipo que nos garantiza la herencia que Dios nos ha de dar, cuando haya completado nuestra liberación y haya hecho de nosotros el pueblo de su posesión, para que todos alabemos su glorioso poder. Nuevamente habla aquí el autor del Evangelio, de esas buenas noticias. Cuando leímos ese Salmo 19, es ese Evangelio, esas buenas noticias, que su propósito tiene, pues que podamos darnos cuenta. Si hoy no tengo ese corazón alegre, si me hace falta esa sabiduría, si me hace falta esa luz, ese entendimiento, si me hace falta, ¿no?, esa transformación, porque dice que es perfecta, que convierte el alma, que transforma, es el Evangelio. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Ahora, ¿no?, ya, repito, ya estamos hablando del Evangelio, pero también del Espíritu Santo. Dice que no solo oímos ese mensaje de la verdad, ese mensaje de Cristo, sino que también fuimos sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo que Él había prometido. ¿Dónde había hecho la promesa? Desde Jeremías, donde dice que Dios nos iba a dar un corazón nuevo, que iba a perdonar nuestros pecados. Leíamos en Ezequiel, ¿verdad?, 36, donde habla que Dios iba a quitar ese corazón duro para darnos un corazón de carne, donde nos iba a dar su Espíritu Santo, también su Espíritu. Entonces son promesas que hoy se han cumplido. Tenemos un mensaje, tenemos un Evangelio, pero no solo eso, hemos sido sellados, dice aquí Pablo, lo estaba animando a los hermanos, con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Como un sello de propiedad. Apenas fue Gabino, fue por el garrafón, y ese garrafón trae un sello de garantía, ¿verdad? ¿Que para qué? Pues para que uno tenga la confianza de que es agua buena, que no se ha manipulado, poder disfrutarla ahora sí que tranquilamente. Tiene un sello, ¿verdad? ¿Sí has visto esos sellos? Sí. Tienen un propósito. Dios, a través de su Espíritu Santo, nos ha sellado como su propiedad. Amén. ¿Para qué? Obvio nos identifica. Ese sello tiene un propósito. El Espíritu Santo nos redarguye, nos consuela, nos enseña esas verdades, nos recuerda la voluntad de Dios, nos lleva, ¿no?, a buscar la gloria de Jesús. Es un espíritu de poder, de amor, de buen juicio. O sea, algo que es una gran bendición. Veíamos en el Nuevo Testamento, en el Antiguo, lo que pasaba. Ahora estamos hablando de esas nuevas noticias. Hoy estamos hablando de su Espíritu Santo. Y dice, ¿no?, el versículo 14, este Espíritu es el anticipo que nos garantiza la herencia que Dios nos ha de dar, cuando haya completado nuestra liberación y haya hecho de nosotros el pueblo de su posesión, para que todos alabemos su glorioso poder. Estamos en ese proceso. Estamos, ¿verdad? Va a llegar un momento. Ahorita estamos con luchas, con desafíos, con situaciones, pero ya Dios nos dio un anticipo, su Espíritu Santo. Y
va a haber un momento donde se va a completar esa liberación, pero ya estamos sellados, ya estamos marcados, ya está ese sello. Y a su debido tiempo vamos a tener eso, ¿no? Esa liberación plena para alabar su glorioso poder. No sé si hoy alcanzas a ver esto, si alcanzas a apreciar. A veces vivimos, ¿verdad?, en la monotonía, a veces algún problema, alguna situación nos envuelve, nos absorbe y dejamos de ver las bendiciones, dejamos de ver las cosas gloriosas que Dios hace por nosotros y necesitamos, ¿verdad?, algo que nos lleve a poder reflexionar. Esto nada más como una anécdota, no sé si te sirva o no, a mí me hizo pensar mucho. Hace poco iba saliendo ahí de la casa y hay un niñito así, ¿no?, que se me acerca, tiene como 5 años, un vecinito, y es muy sociable. Y me dice, ¿dónde vives? Le digo, no, pues ahí vivo. Y ya, ¿no? Me decía, dice tus manotas, me dice, ¿no? Mira tus manotas. Y ya, ¿no? Se reía. Pero ese comentario a mí me hizo como caer en cuenta. Decir, sí es cierto, ¿no? O sea, mira, tengo unas manos grandes. Pero eso yo no lo alcanzaba a ver. Ya es como algo común, ¿no? Mis manos. Pero mira lo que a través de este niño pudo Dios enseñarme. Mira lo que tienes. Son unas manos grandes. Úsalas para cosas buenas. Úsala. Eso fue, ¿no?, lo que empezó a trabajar, ¿no?, en mi mente, ¿no? Increíble, ¿no? Pero piensa, eso me pasó a mí, pero piensa si alguien en estos días, o tal vez hace tiempo, te ha hecho ver algo en tu vida que tú no has visto, que tú no has alcanzado a ver. Tal vez que te ha dicho, mira, tienes una familia bonita, eres amable, o eres una persona, no sé, ¿no?, que generas confianza, o gracias por tu trabajo, algo que nos pueda ayudar a poder entender y valorar lo que tenemos, porque repito, a veces no nos damos cuenta. Hoy, a través de la Escritura nos está diciendo esto: fuiste sellado, tienes el Evangelio, va a llegar un momento donde vas a tener esa completa liberación, ya tienes un anticipo. ¿Te anima? Amén. Lo que leíamos antes, el Salmo 19, ¿te anima? Amén. Tener un mensaje que puede alumbrar tu entendimiento, tus ojos, tu semblante, que te puede dar una orientación, una guía, que no hay que pagar algo, ¿no? Que no hay que ir a la tienda y comprarlo y tener dinero para pagar, sino que ahí está. Poder tener esa sabiduría, esa pasión, esa intensidad. En verdad, muchas veces es difícil cuando estamos, repito, absortos, cuando no alcanzamos a ver, cuando tal vez no hay una gratitud, no hay sensibilidad. Cuando en verdad piensa hoy cuántas cosas tú tienes, que Dios te ha dado, y que son cosas que no merecemos, que no podemos pagar, pero que ahí está. En verdad yo agradezco mucho a ese niño, lo que me dijo, de mis manos, y pues quiero, no solamente un comentario, sino decir, qué especial, ¿no? Y sí recuerdo, ¿no?, uno de mis hermanos me decía, le comentaba que yo era cocinero, y no creía, no dice cómo va a ser cocinero con esas manotas, ¿no? Pues me recordó, ¿no?, en el sentido de ser torpe, de ser... Pero fíjate, ¿no? Cuántas cosas hoy tenemos para poder ser agradecidos. Vamos a continuar leyendo Efesios 2, versículos 17 y 18. Estamos hablando de ese Evangelio, pero también estamos hablando del Espíritu. Cuando escuche la Escritura, piense en eso.
que no te lo está dando Cuauhtémoc, que no te lo está dando la persona, que ya te lo dio Dios, y que a través de eso tú puedas ser agradecido, tú y yo podamos ser agradecidos. Versículos 17 al 18 está hablando Pablo a los Efesios, dice: Cristo vino a traer buenas noticias de paz a todos, tanto a ustedes que estaban lejos de Dios como a los que estaban cerca. Él antes está diciendo que él como un judío, él menciona que el pueblo habla de los circuncidados, y él se identifica también como un judío, pero está hablando a un pueblo que no es judío. Recordemos, ¿no?, que esas promesas, que esa alianza inició con ese pueblo. Se estaba hablando a ellos, y menciona que a todos, a ellos que estaban lejos, no solamente por no ser el pueblo de Dios, sino por su corazón, porque estaban muertos espiritualmente, dice la Escritura. También en el contexto de esto les habla de eso, que antes ellos estaban muertos espiritualmente, estaban en sus pecados, que Cristo había muerto por ellos, y que gracias a eso, antes, ¿no?, que gracias a Cristo, Cristo había perdonado sus pecados, pero ahora lo que menciona, les recuerda, y que ahora ellos están cerca. Así es. Están al lado de Dios, están con Dios. Estaban lejos, sin esas promesas, sin eso. Por eso te decía, ¿no?, cuánto hoy valoramos, apreciamos. Primero, ¿de dónde Dios nos sacó? ¿Cómo vivíamos? Antes de conocer de la palabra, antes de tomar esos estudios, antes de ser un discípulo, antes de estar en la iglesia, ¿cómo vivías? ¿Cómo vivíamos? En lo personal, amargado, enojado, resentido, frustrado, sin esperanza. Solo una parte te hablo de mí, ¿no? Pero tú, ¿cómo estabas? ¿Cómo estás hoy? ¿Qué es lo que Dios ha hecho por ti? ¿Cómo te ha bendecido las promesas, su espíritu, lo que estamos hablando? ¿Hoy lo aprecias? ¿Hoy lo valoras? Así como te decía, ¿no? Por eso te hablaba de mis manos, y no porque sean mis manos bonitas, no, sino hoy las veo, ¿no? Hoy me doy cuenta. Versículo 18: pues por medio de Cristo, los unos y otros podemos acercarnos al Padre por un mismo Espíritu, unos a otros. Mencionábamos, ¿no?, la clase del miércoles, qué tan importante nuestro amor a Dios, el poder hacer la voluntad de Dios, el poder amarnos. Y aquí menciona que tanto tú como yo podemos acercarnos a Dios por ese mismo Espíritu. Ese Espíritu no se ve. Ya veíamos, ¿no?, del Espíritu, parte de esto, ¿no? El Espíritu es algo amplio, ¿verdad? Es un tema muy profundo. Se puede hablar del Espíritu. Ahora sí, tocar. Hay muchas escrituras que hablan del Espíritu de diferente forma. Forma en el sentido de que nos enseña, ¿verdad?, características de su Espíritu, lo que hace el Espíritu. Ya veíamos el sello del Espíritu, lo que va a pasar cuando tengamos esa liberación definitiva, qué papel juega el Espíritu. Pero aquí tú y yo podemos acercarnos a Dios. ¿Por qué? Por nuestros talentos, por nuestras capacidades, por nuestro pasado, por nuestro presente, por lo que nosotros podemos hacer. Dice
por un mismo espíritu, porque Dios ha decidido darnos su espíritu, sellarnos. Nos preguntó, oye, ¿quieres que yo te selle? ¿Quieres que te ponga el espíritu? No, Dios lo decidió en las aguas del bautismo. Por fe creímos, ¿no?, que Dios va a perdonar nuestros pecados, nos perdonó y que también nos daría el Espíritu Santo. No nos lo ganamos, Dios no nos preguntó, fue un acto de fe, Dios lo hizo, y gracias a eso podemos acercarnos ¿a quién? A Dios. Y dice que es gracias a Jesús también. Así es. ¿Verdad? Gracias hoy podemos tener una comunión con Dios. Hoy podemos doblar nuestras rodillas. Hoy podemos pedirle perdón. Hoy podemos pedirle fuerza. Hoy podemos pedirle sabiduría. Hoy podemos pedirle entendimiento. Hoy podemos pedirle todo lo que Dios puede dar, lo que Dios puede hacer. Pero eso es solamente por el Espíritu, por Jesús. Y tanto tú como yo podemos hacerlo. Vamos a orar para que Dios se quede en control de este tiempo, de nuestro corazón. Lo vamos a hacer por parejas. Búscate a alguien, por favor. Orar por lo que tú aprendiste, lo que Dios te mostró de su Escritura. Y para orar, por favor, unos 2 minutos, por favor, por persona, y regresamos, por favor, para los anuncios, 2, por lo que Dios te habló.